al igual que Sí, soy de Jujuy. Claro. de Jujuy. ¿Qué temperatura está haciendo en este momento en Jujuy? O bueno, Ahora ¿qué está temperatura hay? lloviendo. Hubo un descenso de temperatura. A ver, voy a revisar cuánto está. 16 grados, con pequeña garúa. Ah, ¿en serio? Ahora, Mira, yo creía que sí, los estaban. últimos días estaba arriba de los 30. Ahora refrescado recién. Apaciguó un poco la pequeña llovizna. Ok, ¿y mucha agua o todavía no? No ha habido tanta agua. Ojalá hubiese sido mucha, apenas garúas nomás. Bueno, es que ese es el problema justamente también de esta época. Hay muchas ocasiones en las que viene con toda, pero ya vienen demasiado. Eh, y hay otras ocasiones en las que no llueve absolutamente nada, se seca absolutamente toda la tierra y cuando llueve solamente es una gotita que no alcanza a hacer ningún cambio. Pero bueno, Pero tengo entendido que más al norte sí ha llovido bastante. En Abrapampa, La Quiaca, llovió buena precipitación. ok, ok, gracias por la info. No, porque el próximo miércoles tengo una capacitación con mi personal de EVASA con respecto a los trabajos de la segunda línea en el trabajo clúster y aquí voy justamente con el tema de empalme de equipos. El trabajo que nosotros tenemos que desarrollar como EVASA, como un equipo de ayuda humanitaria, eh, en ese tipo de situaciones, cuando hay lluvias intensas, cuando todo se inunda, ¿qué es lo que nosotros como equipo de ayuda humanitaria y como clúster podemos hacer, tenemos que hacer, y pues que está dentro de los objetivos específicos? Bien, así que bueno, gracias Andrés por la información. Bueno, les estaba comentando, el empalme justamente de equipos también tiene que ver en absolutamente todos los aspectos organizacionales, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos en cuenta que el EDAN debe ser un procedimiento interinstitucional e interdisciplinario. Cuando hablamos de un procedimiento interinstitucional, significa que por más que, por ejemplo, Cruz Roja o por más que Defensa Civil o por más que una institución gubernamental o X tenga la potestad de desarrollar el EDAN, eso no significa que sea el único grupo que lo pueda realizar, ¿sí? El objetivo es utilizar absolutamente todas las manos disponibles que hay para poder obtener la información en tiempo y forma. Y ahí es justamente en donde empezamos a entrar en esos problemas de comunicación, porque no todas las ocasiones en diferentes instituciones, por más que vivamos en la misma zona, por más que seamos de la misma región, por más que todos hablemos un español latino, eh, independientemente de eso, la comunicación es completamente diferente. Entonces ahí es donde el personal coordinador debe mantener una comunicación asertiva. ¿Y a qué me refiero con comunicación asertiva? Pues es el hecho justamente de poder escuchar de forma clara, ¿sí? Escuchar en tiempo y forma la idea que la otra persona está emitiendo o el otro equipo o la otra institución está emitiendo, porque hay muchas ocasiones en las que esa información no viene llena solamente de egocentrismo, sino que viene llena también de mucha información que puede enriquecer el procedimiento. Y hay muchas otras ocasiones en las que sí está llena la información de egocentrismo. Sí, está llena la información quizás de palitos puestos como para no permitir que el procedimiento se lleve a cabo de una buena forma. En esos casos, la recomendación es reúnase antes, genere una amistad con esas instituciones, invítelas constantemente a capacitaciones y trabaje en principio con todas esas personas que sabe que en algún momento le pueden llegar a poner palitos para que el trabajo no se realice bien. Siempre van a existir, siempre van a haber instituciones, siempre van a haber jefes, siempre van a haber coordinadores de otras instituciones, inclusive de la misma, que no les guste cómo se desarrolla el trabajo y por ende empiezan a poner palitos. El objetivo justamente de esto es entender
de dónde vienen los palitos, y eso requiere una escucha y una comunicación asertiva. Bien. Y por otra parte, a lo que me refería antes de este tema, también con el empalme de equipos, me refiero a el trabajo justamente que realizan organizaciones que si bien pueden ser asociaciones civiles, pueden ser clúster como nosotros, pero que tienen una idea un poco más específica del trabajo. Bien, nosotros venimos desarrollando justamente esta profundización en el tema del EDAN. Ahora, no crean que porque yo sea el instructor, el director de la institución o del equipo, y al mismo tiempo el instructor, toda mi gente que está atrás sabe del EDAN, o sabe manejar el EDAN, o es coordinador EDAN. Créanme, hay pocas personas que trabajan el EDAN porque les gusta. Yo no los puedo obligar tampoco a que les guste, o que sí o sí la institución se va a encargar de hacer esto. El objetivo justamente es al que le gusta le sabe, como diríamos en Colombia. Entonces, a estas personas permitirles, darles todas las herramientas para que trabajen conmigo de la mano. Pero si las otras personas prefieren realizar otro tipo de procedimientos operacionales, otro tipo de procedimientos en segunda línea, otro tipo de procedimientos inclusive estructurales dentro de la emergencia, porque ya lo vimos en las clases pasadas, en operaciones, en tecnologías y todo esto, que la emergencia tiene muchísima estructura detrás. Tiene una estructura logística, tiene una estructura administrativa, tiene una estructura operacional, tiene una estructura académica, tiene una estructura muy grande, ¿sí? Y finalmente, pues lo único a lo que le apunta la mayoría de la gente es a ponerse un casco, un equipo, un EPP, y meterse en una zona roja, cuando en realidad la ayuda humanitaria y las emergencias requiere muchísimas cosas más que tienen, que salen, por así decirlo, de esa perspectiva. En realidad, la persona que tiene el casco, que tiene los EPP, es una persona, un actor más que está en escena, pero detrás de él vienen muchísimas otras personas que trabajan poniéndole el telón, poniéndole luces, permitiendo que el sonido vaya adecuadamente. O sea, todo esto que justamente se maneja como una escenografía, de la misma forma nosotros lo vamos a ver en el campo de la emergencia, ¿sí? Entonces, por eso mismo hablaba también la vez pasada de ese desalineamiento operacional, que es cuando todo el mundo quiere entrar a la zona roja, todas las instituciones, todas las organizaciones, todo el mundo quiere entrar a la zona roja y trabajar desde la zona roja. ¿Por qué? Pues porque justamente gana protagonismo. ¿A quién le piden el autógrafo? ¿Al camarógrafo o al actor? Al actor siempre le van a ver el autógrafo. Al camarógrafo nadie lo conoce, nadie lo ve, nadie sabe quién es. Pero sin embargo, ahí está. Y si no estuviera el camarógrafo, el actor ni se reconoce. ¿Sí? El problema de las emergencias en Colombia, perdón, en Latinoamérica, es que el actor busca protagonismo independientemente de si hay cámaras o no, independientemente de si tiene la logística adecuada o no, ¿sí? Entonces va y trabaja con los dientes y lucha con las uñas y va y sale y mocho y demás como un héroe, cuando en realidad lo que tuvo que haber hecho fue reforzar absolutamente todo esto que venía anterior para no sufrir unas consecuencias más adelante. Bien, a eso vengo justamente con el empalme de equipos. Ahora bien, hablemos de la intensidad operacional, porque esto es un tema que tiene mucho gris, ¿sí? Porque hay mucha vaina negra y hay mucho tema negro y mucho tema blanco. Mucho tema por debajo de la cuerda y mucho tema legal, ¿sí? Que es lo que nos dice un documento, pero nadie en realidad establece pues prácticamente cuál es el tiempo establecido por ley, por así decirlo, por normativas, salvo en FPA de pronto, salvo USAID, que digan
el tiempo establecido para el trabajo del personal en operaciones, en emergencias, es tanto. Entonces, al no existir una normativa específica, pues el coordinador o los directivos van a hacer lo mismo siempre, que es mandar a todo el mundo a que se quemen, ¿sí? A que se mojen, pero no van a tener la posibilidad justamente de ese, de ese desgaste conjunto, lo podría decir así, ¿sí? No permitir solamente que haya una sola persona que se mate o un solo equipo que se mate, que se mate no, sino que tenga la posibilidad de trabajar, sino que el trabajo sea realmente compartido entre todos. Bien. Entonces, todos sabemos que en el rubro de las emergencias es imposible establecer un tiempo determinado en la actuación de una emergencia. Sin embargo, pues nosotros estuvimos mirando diferentes fuentes que hablan mucho de varias cosas, que hablan mucho de, por ejemplo, de fatiga laboral por operaciones extenuantes, ¿sí? Daños mentales y físicos por trabajo excesivo, cambios conductuales y carga y presión psicológica del personal evaluador. Esos son algunos de los puntos que más se tienen en cuenta a la hora de la intensidad operacional del trabajo en campo. Bien. Tengamos en cuenta que la fatiga laboral por operaciones extenuantes, pues es justamente una carga intensiva del personal que en caso, por ejemplo, de estar en un incendio forestal, mucho tiempo al frente del fuego. Yo no sé si la mayoría o ustedes son bomberos o han pasado por serlo, pero en mi caso, en Colombia, hay una temporada, ¿sí?, de incendios forestales. Lógico, hay otras, o sea, incendios forestales que salen de la temporada, que son también fuertecitos, pero pues ya uno sabe más o menos cuál es la temporada de los incendios forestales, ¿no? Al igual que en Argentina. Y me quemé las pestañas muchísimas horas, ¿sí? Me dormí inclusive en una ocasión prácticamente en un incendio pasando la noche en la montaña. Y historias como esas por cantidades, así como estoy completamente seguro que si yo les pregunto a ustedes, nos podríamos sentar aquí, prender una fogata y hablar del tema tranquilamente con malvaviscos y hablar de todas las experiencias que nos han pasado, inclusive hasta la pérdida de compañeros, lo que genera también una carga y una presión psicológica. Pero de eso hablamos más adelante. Entonces, ahí es donde nace la pregunta. ¿Será que el comandante o la persona que estaba a cargo mío, o que, bueno, que de la cual justamente hacía parte de mi equipo, pensó en algún momento en que nosotros estábamos en la montaña y teníamos que bajar para comer, para tomar agua, o que podríamos haber, es que ni siquiera radios teníamos, ¿sí? Y sabíamos que venía el agua solamente cuando el pitón de un momento a otro empezaba a hacer unos golpes de ariete para todo lado, pero de resto no sabíamos más. Sí, estaba bastante lejos. Y habían ocasiones en las que uno se devolvía como para mirar el camión y el camión ya no estaba porque ya no había agua o algo así por el estilo. Entonces, o sea, no había una comunicación muy efectiva en cuestión de radiocomunicación, ni señas, ni nada de eso. Entonces, sí era muy pobre en aquel entonces. Estamos hablando de cerca de, no sé, 15 años, un poco más, un poco menos. Sí, 15 años ya existía el radiocomunicador y ya había posibilidades de comunicarse efectivamente. Sí, pero bueno, habían líderes o hay inclusive personas que no les interesa en lo más mínimo. Bien, eso generaba en mí el hecho de que si la próxima vez me decían que hay un incendio forestal, yo hiciera y me fuera y me metiera por allá, para adentro. No, un dolorcito en la rodilla. No, vayan ustedes, chicos, que yo, no, gracias. Sí, o cualquier cosa y por ahí medio me escondía y zafaba algunas ocasiones del incendio forestal y habían otras ocasiones en las que
tenía que ir sí o sí. Pero ya eso empieza a desgastar a la persona como tal. Especialmente en Latinoamérica hay mucho bombero voluntario. La mayoría, es más, yo diría que el 80% de los bomberos en Latinoamérica son voluntarios. Entonces, eso desgasta demasiado al personal y lo hace no querer volver directamente, a pesar de que esta profesión, el tema de las emergencias, el tema de la gestión del riesgo, uno se enamora completamente. Yo vivía día y noche en la estación, como le diríamos en Colombia, en el cuartel. No me sacaba ni mi mamá, no me sacaba nadie. Yo vivía fines de semana completamente metido ahí. Pero me termino yendo justamente por un tema de presión psicológica, en donde yo ya no me sentía ni siquiera esto valorado. Entonces, una vez que uno sale de la institución, empieza a darse cuenta y empieza a tomar un panorama completamente diferente. Y empieza a enterarse de cosas que realmente desde adentro, desde el círculo interno, no sabía que pasaban o no sabía que existían. ¿Sí? E inclusive justamente el hecho de la comunicación con los otros equipos y el empalme con los otros equipos. ¿Sí? Ahí uno baja un poquito el ego, baja la cabeza y empieza a hablar con personas de Cruz Roja, de Defensa Civil, de lo otro, con personas que nunca en la vida pensó que se iba a comunicar y que le empezaron a demostrar de muchas formas lo equivocados que estábamos justamente nosotros en el equipo de primera línea, entre comillas, trabajando de la forma como lo estábamos haciendo. Bien, el tema de daños mentales y físicos por trabajo excesivo, quienes tuvieron la posibilidad de visualizar o de ver el primer curso de operaciones, o mejor dicho, EDAN Operaciones, vemos un video que toca el tema de el incendio de barracas en Argentina. Es un tema que, si bien afecta directamente a 11 personas, termina afectando indirectamente a otra cantidad de personas. ¿Y por qué terminan afectados indirectamente? Porque no existe una posibilidad de descargar psicológicamente y emocionalmente a las personas, porque se considera, entre comillas, que el hombre, el bombero en sí, es muy fuerte y que se tiene que aguantar absolutamente todo. En Colombia, por ejemplo, hay un alto nivel de violencia intrafamiliar por personal del ejército y de las fuerzas militares en general, ¿sí? Justamente pasa por el alto nivel de estrés, no solamente que pasa el personal en el entrenamiento, sino en batalla, porque nosotros, digo nosotros, porque hice parte de la Armada Nacional en Infantería Marina en Colombia, teníamos que estar literalmente en la batalla, en el monte, pegando tiros, detrás de cargamentos de X cosa, o sea, es una situación en donde realmente la pasas mal y ves a tus compañeros caer y aprendes realmente lo que te dijeron en primeros auxilios del enfermero de combate y realmente aprendes lo que es la vida militar. Y es un tema muy pesado, ¿sí? Y si no aprendes a desligarte de absolutamente todo eso y a bajar un cambio, te termina comiendo y terminas haciendo locuras finalmente. Bien. Entonces, esos daños mentales y físicos también vienen generados por la intensidad de las cosas que nosotros vemos y la falta de cuidado por parte de los coordinadores, por parte de quienes tienen la posibilidad de brindar un apoyo psicológico, de brindar un apoyo psiquiátrico, inclusive, de brindar simplemente el solo hecho de sentarse y preguntarle a la persona cómo está, cómo se siente, ¿sí? Y de brindarle ese apoyo que tanto necesita la persona. Quizás hay muchas ocasiones en las que quizás lo hagan ustedes o hayan visto que el comandante o uno de los líderes lo haga. Hay muchas cosas que no se hablan en ese tipo de charlas,
por más que se siente al lado de la persona. Hay que darle la posibilidad al voluntario, al que está bajo el cargo, de que se descargue con un psicólogo, con un profesional, y ayudarle a que lo haga. Por más que diga que no, incentivarlo a que lo haga. Es más, después del incendio de Barracas, el personal que estuvo ahí, que fueron muchos, tuvieron que ir sí o sí a procedimientos de terapia, independientemente de que no les haya afectado mucho o que no quisieran, tenían que ir y el psicólogo tenía que dar ese chulito para volver otra vez a trabajar o a estar en operaciones. Si el psicólogo no daba el ok, directamente permanecía por un tiempito más en terapia y si no, pues no volvía a operaciones, lo mandaban para otra fase de la estructura. Y aún así, hubo mucha gente que terminó cometiendo actos de suicidio y demás. Bien, por temas conductuales, los cambios conductuales, que es justamente lo que les estaba comentando. Tanta presión psicológica, tanta presión mental en algunas personas, pues genera esos cambios conductuales. Entonces termina la persona que uno no cree que es capaz de hacer algo, termina haciendo ese algo que uno no creía que era capaz de hacer. Y la carga y la presión psicológica del personal evaluador. En este cuadrito tengo unos datos que me parecen súper importantes. Me encanta ver este cuadro porque habla del, permítanme, 2018. Hace 5 años. Es un trabajo que se realiza con los bomberos de Bogotá, en donde se ven, no, perdón, de Colombia, en donde se ven, si ustedes se dan cuenta, tiene en este punto tenemos una variante o una serie de rango de hasta el 100%. Y vemos las falencias, por así decirlo, y riesgos psicosociales que sufre el personal de bomberos. Por un lado, falta de procedimientos de actuación, el 61% opina que cuando las cosas pasan mal, no hay esos procedimientos de actuación. Cuando un compañero me está molestando, cuando yo me estoy sintiendo mal, cuando yo necesito ese apoyo, el 61%, que es muchísimo, considera que hay una falta de procedimientos de actuación. El 86% dice que hay una falta de procedimiento en la evacuación de un compañero. O sea, efectivamente hay una falencia en el sistema RIT, ¿sí? En donde si estamos viendo una falencia tan grande como esta, es porque efectivamente hace mucha falta la capacitación del personal, pero demasiada falta capacitación RIT para el personal. Por otra parte, el 77% habla de un desgaste emocional, que es súper importante para el buen trabajo y el compañerismo del personal en el equipo. Y ese tipo de cosas, créanme que los comandantes y los líderes y los jefes no lo ven. Por más que digan que su equipo es el mejor del mundo, estas cifras son las que realmente le dicen a la persona cómo se está comportando su equipo, qué es lo que siente realmente. El 69% dice los jefes no resuelven los conflictos. Entonces, hay fricción entre dos equipos. Directamente los jefes les importa poco y nada lo que suceda con estos equipos. ¿Sí? Y por otra parte, amenaza de jefes y o compañeros el 28%, que si bien es muy bajo, pero no debería existir. Es tan simple como eso. No debería existir la amenaza de jefes y o compañeros. Ahora, hay un punto que es súper importante en este tema y es el hecho de que si no existe un acompañamiento por parte del personal,
por parte de los comandantes, por parte de los jefes, en ese caso, ahí vamos a tener pues gente que comúnmente va a empezar a irse de las instituciones. Y ahí tenemos ese gran inconveniente. ¿Por qué? Pues porque a la final lo que se necesita es personal para trabajar en emergencias. Entonces, las personas que finalmente pueden estar en las emergencias se terminan yendo por malos tratos, porque ven que el jefe no hace absolutamente nada, porque ven que los jefes no resuelven los conflictos, porque hay faltas de procedimientos de evacuación en compañeros. Entonces, así como hacen falta de procedimientos para la evacuación de compañeros, pues asimismo va a hacer falta el momento en el que a mí me tengan que evacuar de un lugar. Y como yo no quiero estar ahí en esa situación, pues preferiblemente, Shaolin Pingüín, yo no quiero estar ahí. Yo haría lo mismo, ¿sí? Es más, hice lo mismo en su momento. Bien. ¿Preguntas al respecto? ¿Alguien que quiera decir algo? Y con respecto al tema del cuidado emocional del personal, ya sea voluntario o que trabaje, no solamente en EDAN, sino en el tema de emergencias. Levante la mano. Menos mal que hay muchos. Bueno, continuamos entonces. Tenga cuidado con eso. Entonces, hablemos justamente, establecer los criterios logísticos operacionales. Volvemos otra vez a lo mismo anteriormente. Sí, Fabricio, adelante. Buenas noches para todos. No, pues yo sí tengo una inquietud. Pues yo pensaría y creo yo que cuando uno integra un grupo, ya sea de las Fuerzas Armadas o de bomberos o algún grupo de socorro, pues uno es como que se prepara un poquito para esos choques emocionales. Lo que pasa es que las instituciones en su momento no han preparado esos grupos de psicólogos que lo formen mentalmente para que vayan entendiendo a qué situaciones se pueden presentar. No sé hasta qué punto me equivoque. En donde yo he estado, pues no se dio esa situación. Solamente que uno mismo se prepara para esos momentos. Entonces, creo que esa es una opinión que quería dar. Está bien. No, ahora hablamos justamente de eso. Andrés, adelante. Bueno, teniendo en cuenta que el EDAN, en realidad, se forma no solamente con fuerzas, sino que con civiles también. El apoyo psicológico es imprescindible, ya que hay muchas situaciones que vamos a tener que tener el corazón duro y seguir recabando datos, o si estamos en una fuerza, auxiliar y trabajar en el campo. Aunque seas de la fuerza, hay un apoyo psicológico que viene dentro de la institución, que siendo policías incluso tienen un apoyo psicológico por normativa después de una situación de tiroteo o uso de arma o un desastre o una catástrofe, tienen que tener un apoyo psicológico. Lo mismo pasó en el ataque a las Torres Gemelas. Todos los que incluyeron Fuerzas Armadas, fuerzas civiles, tuvieron todavía secuelas psicológicas sobre ese tema, sobre los apoyos Sí. ciudadanos y todo lo demás. Sí, gracias, Andrés. A ver, una cosa quizás es la estructura americana, por así decirlo, o estadounidense, porque es que en realidad todos somos americanos. Decir que Estados Unidos es América es como darle mucho crédito. Y si no, nosotros de dónde somos. Entonces, hablar justamente de la estructura que ellos tienen en Estados Unidos, pues tienen al FEMA, tienen sus propias organizaciones que ni siquiera necesitan de la ONU para poder realizar justamente los procedimientos. Dense cuenta que la ONU
creo que ni siquiera le tocó meterse en el tema justamente de Torres Gemelas que acaba de tocar Andrés, sino fue completamente un procedimiento del FEMA, ¿sí? Salvo de pronto algún requerimiento o algo así por el estilo que hayan realizado con personal de la ONU, pero si hubo personal de la ONU, que quizás lo hubo, fue muy poco, ¿sí? Entonces ellos tienen como una posibilidad adicional dentro de su estructura y todo esto que les permite obtener de pronto un poquito más estudios al respecto y que tienen una coordinación un tanto mejor en cuanto a las normativas y demás para el trabajo del personal. En cuanto a lo que dice Fabricio, debería, o sea, uno está dispuesto, ¿sí? Uno sabe que van a pasar cosas. Uno sabe que en una situación, por ejemplo, si a mí me capacitan para RCP, a mí me dicen, haga esto tan, para darle posibilidades de vida a la persona, ¿cierto? Y yo se los digo porque me pasó. Entonces yo me pongo a hacer RCP con la persona, taca, 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 taca. Y yo sé que el procedimiento lo estoy haciendo bien, ¿sí? Estoy tratando de hacerlo con el ritmo, con la profundidad, tal cual como me enseñaron en la capacitación, súper juiciosito, dándole hasta que me llegue el DEA o el personal médico. Me cansé, no me dieron más los brazos, hasta que por fin llegó el personal médico y volvió y sí, esto, lo otro, y ya en vez de un BLS se volvió una TLS, o sea, un procedimiento avanzado en donde empezaron a suministrarle medicamentos y bueno, en fin, whatever. Entonces, el paciente finalmente muere. No tengo la posibilidad, por así decirlo, de darle ese momento de sobrevida. A mí nunca, en capacitación de primeros auxilios y RCP o de atención prehospitalaria, nunca me dijeron, el paciente muere. A mí siempre me hablaron, o sí, me dijeron, bueno, sí, si hace esto, el paciente puede que fallezca o puede que, pero se lo toman como un procedimiento muy lejano, como algo como si eso no fuera a ocurrir. Cuando usted está realizando un procedimiento de RCP, es la posibilidad de que el paciente no salga de ahí es superior a que sí salga. Entonces, lo más posible es que cuando usted empiece a realizar un procedimiento de RCP, una persona que ya encontró hace algunos minutos, es que va a haber un futuro cadáver. ¿Mm? Y eso pega, y pega muy duro. Porque yo me acuerdo que la primera semana después de eso, créanme que no podía dormir y miraba libros y todo esto. Ya después me tocó atender en ambulancia un par de tiroteos, esto, lo otro en Colombia. Y como hasta el tercero, porque fueron varios, que gracias a Dios no, ninguno fue mi culpa. Pero ¿a qué voy? Que los primeros y las primeras ocasiones para mí fueron terribles. ¿Sí? Y eso a nadie se lo enseñan en una escuela de atención prehospitalaria, en bomberos, en nada de eso. A nadie en bomberos le enseñan, sí, le dicen las quemaduritas, esto, lo otro. Saque a un compañero completamente quemado de una estructura. Saque a una persona de una estructura que cuando usted le suelte los brazos, la piel se le quede pegada. Eso nadie se lo va a explicar. Y para eso justamente tiene que existir una estructura psicológica de apoyo emocional para las personas que trabajan en emergencias. La hay, en Latinoamérica comúnmente no existe. No sé si conocen a esta mujer que se llama Alicia Galfaso, con quien tuve la oportunidad también de trabajar, de estar en algunas de las capacitaciones que ella realiza. Estuvimos con la Hermandad de Bomberos. Como saben algunos de ustedes, yo he trabajado en algunos seminarios, en algunos congresos internacionales y todo esto. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar en una ocasión con ella. Y justamente ella lo que hace mucho énfasis es en eso, el trabajo que tiene que saber el personal. Hay muchas ocasiones en las que nos fijamos es en que todo salga bien en la emergencia, pero ¿y si no? ¿Cómo yo
levanto a mi compañero que físicamente está bien, pero que mentalmente no. Y eso es supremamente importante, tanto para los equipos de primera intervención, como para los familiares, como para los que van a realizar un procedimiento de EDAN. El mismo EDAN, el mismo documento dice, es importante que el personal que va a realizar EDAN tenga en cuenta que va a tener imágenes o que va a encontrar imágenes que son muy duras, y para ello es necesario contar con un equipo que le colabore en ese sentido psicológicamente al personal. Lo dice el mismo documento. Es un manual, pero, o sea, es un manual de un curso, pero no nosotros lo tomamos como referencia. Ahora, en la actualización, nosotros le vamos a dar una tuerquita más en ese sentido de decir, démosle más ayuda, démosle más colaboración. No solamente que sea un párrafo, no solamente que sean 2 líneas en donde la gente diga, sí, no, colaboremos a la gente, ayudemos, sino démosle un poco más de profundidad al tema. Ahí dice Juliet que los hallazgos justamente en el terreno. Bien, habemos, bueno, voy a terminar con esto y ahora pasamos a hacer el ejercicio. Entonces, establece criterios logísticos y operacionales. Un coordinador, el buen coordinador, tiene que saber de todos los procedimientos logísticos, con lo que puede llegar a contar, con lo que no, así como operacionales. ¿A qué voy? Cuando usted es coordinador, en mi caso, por ejemplo, que yo tengo a EVASA armado, mi personal, el mío, de EVASA, si no tiene todos los criterios de capacitación desarrollados, no puede estar en un evento o no puede estar en una situación. Es simple, tan simple como eso, ¿sí? Hasta que no cumpla con todos los requerimientos que solicita el personal de operaciones a nivel académico, no puede estar en una operación, en un procedimiento operacional. Sí, se demora 1 mes, se demora 6 meses. Lo que la persona quiera demorarse capacitándose, se va a demorar, pero hasta que no se capacite completamente, no le está permitido realizar ningún procedimiento, ¿sí? ¿Por qué? Pues justamente porque es necesario, ya, o sea, yo prefiero tener 3 personas que sepan muy bien lo que hacen, a 20 personas dando vueltas como miquitos por toda una zona, embarrándola por todo lado, dando información que no es, soltando un herido en algún momento, cuando tengan que hacer una evaluación, vaya y haga primeros auxilios por todo lado y no se encargue de realizar la evaluación de todo ese tipo de cosas es necesario, ¿sí? Y así es como nosotros lo trabajamos en EVASA. Prioriza acciones y operaciones en cuestión al evento. Es lógico, tenemos que saber qué es lo primero, para dónde, cómo, ¿sí? Informa las necesidades específicas de acuerdo a zona, índice de vulnerabilidad y riesgos recurrentes. Cuando yo le estoy informando a mi gente qué es lo que tienen que salir a hacer, más allá de salir a hacer una evaluación EDAN, les tengo que informar también cuáles son los riesgos inherentes en la zona. Si estamos en una inundación, fíjense que las cunetas, por ejemplo, a ese lado tienen un río, hay probabilidades de una fuerte corriente. Fíjense en dónde se quedan ustedes, en dónde se van a ubicar. Establezcan un punto en donde se puedan encontrar nuevamente por cualquier cosa que pueda llegar a suceder. Que se creció el río, bueno, establezcan un protocolo antes de entrar, ¿sí? Todo eso es información importante para el personal. Y si yo no se los digo, o si yo no estoy con ellos en ese momento, lo más seguro es que pueda desencadenar un proceso que a todos nos va a generar dolor. Permite mayor acción holística entre los principales actores. ¿A qué se refiere con acción holística? A que el personal de defensa civil trabaje con el de Cruz Roja, a que el personal del Estado, de la organización encargada de hacer el EDAN del Estado, pueda trabajar con el personal de bomberos
no se entre en riñas con Cruz Roja, no entre en riñas con Protección Civil, no entre en riñas ni con este, ni con este, ni con este, sino que el procedimiento justamente sea un procedimiento holístico, interinstitucional, entre todas las personas justamente encargadas y que a su vez sea un proceso simbiótico. Yo puedo aprender mucho de defensa civil, así como defensa civil puede aprender de mí, viceversa con Cruz Roja, entre todos complementarnos para poder realizar un procedimiento adecuado. Genera mayor interacción en el sistema comando de incidentes. Está bien, quizás no manejen el sistema comando de incidentes, pero estamos hablando prácticamente de un procedimiento jerárquico en donde puedan también existir fricciones entre algunas personas. El objetivo también de esto es no solamente brindar información, sino dar la información adecuada en tiempo y forma para que entre todos los coordinadores de la situación en el PMU o en el COE puedan tomar las decisiones adecuadas. Para eso necesitan información buena. Y para tener información buena y tener información objetiva necesito al mejor equipo trabajando en campo. Entonces todo se complementa, todo va aunado completamente. Y por último, ayuda a restablecer estados de resiliencia más rápidos, duraderos y equilibrados. ¿Cómo? Realizando los informes que tiene que hacer. ¿Sí? Todos los procedimientos y cada una de las etapas necesitan un informe. Y esos informes de trabajo conjunto requieren sí o sí, pues que haya justamente el procedimiento adecuado del personal encargado. Y a eso justamente le llamamos los procedimientos de claridad, ¿sí? En donde cada uno de los equipos puedan realizar de forma adecuada o puedan informar qué es lo que hicieron, qué es lo que no hicieron. Lo dije el martes, no para que les caigan encima las otras personas o los otros equipos o los demás, sino para poder entregarle a las otras organizaciones los estados de resiliencia, los informes para estados de resiliencia y demás. Bien, bueno, vamos a hacer un ejercicio ya que habemos varios de ustedes. Quienes puedan, por favor, abran su micrófono para saber, yo necesito por lo menos 4 personas que tengan el micrófono encendido. No, eso depende del ejercicio. No, no es difícil, tranquilo. Dale. No les voy a pedir mucho, tranqui. ¿Quién más? Yo ya estoy por aquí. Bueno, gracias, Juliet. ¿Quién más? Astrid, ¿tienes el micrófono? Bueno, mi gente. Sí, ya. A medida que vayan aprendiendo, no sé cómo le vamos a hacer, pero necesito que vayan teniendo micrófono encendido para hacer el ejercicio bien. ¿Listo? La cosa es muy simple. Todos sabemos contar hasta 15, ¿sí o no? Fácil. Sí. Contar hasta 15. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Listo? El problema de esto es cuando entre todos al mismo tiempo queremos contar hasta 15. Y especialmente en este tipo de cosas que no va a ser muy fácil. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Vamos a contar entre todos, pero el objetivo de esto es llegar a 15, no todos al unísono, sino yo voy a decir número, otra dice oro, otra persona dice oro, otra persona dice oro, otra persona dice oro. Al primero que le dice el número, nos vamos a devolver y vamos a empezar otra vez a comenzar desde uno. ¿Listo? ¿Me entendieron? Listo. Listo. Entonces yo empiezo. Voy a decir 1. ¿Quién dice 2? 2. 2. Volvemos. 1. 2. 2. 3. Volvemos. 4. 1. 5. ¡Epa! 6. ¿Cómo llegaron a 6. 4, 5? Siete. Volvemos. Otra vez. 1.
2, Dos. 2, Hemos podido pasar el dos. Otra vez, volvemos. 1, Dos. 2, 2, Tres. 4, no, 5, volvemos otra vez. No. Espere. Cinco. 5, 5, 5, 8, 10. Tranquilos. Vamos otra vez. 1, Chile, 2, Dos. 3, sin repetir. no repito. Si repetir, no. 1, volvemos. Dos. 2, 2, ya que se callado. Está complicado, ¿no? Está bastante complicado llegar a hacer este ejercicio. Ahora yo voy a pedir todos ustedes. Cierran el micrófono si quieren, si no, no tengo ningún problema con que lo mantengan abierto. Pero vamos a hacer un ejercicio muchísimo mejor. Y eso les va a servir no solamente a ustedes como coordinadores, sino también como personas de aquí adelante para toda la vida. Cierren sus ojos, cálmense ahí en donde están, tomen aire, respiren profundo, no se vayan a dormir, por favor. Estamos en clase. no. Respiren tranquilos. Listo. Y necesito que escuchen y que respondan de la forma adecuada. No importa, yo no les estoy diciendo lleguemos a 15 en menos de 15 segundos. O lleguemos a 15 en menos de 15 o 15 o tanto. Nos podemos demorar acá, tenemos de aquí hasta las 11 en Argentina, ¿no? Entonces, tranquilos, nos podemos demorar el tiempo que necesitemos para llegar hasta 15. ¿Listo? No Ok. es necesario que se dicen y le dan la oportunidad al otro. ¿Listo? 1, Listo. Dos. 3, 4, volvemos otra vez. Tranquilos, respiren. ¿Listo? ¿No? 1, Dos. 2, 3, volvemos otra vez. Bien. Otra vez. Volvemos. levantando la manito. Respiren más. Vamos a dejar hasta 10, si quieren. No, porque todos van a levantar la mano y todos van a querer. Yo sé que sí, porque este ejercicio lo he hecho muchas veces. Vamos a hacer hasta 10, porque si no nos quedamos hasta las 11. Entonces, Y la Universidad de Rosario. quiero 60 años en escena. empezar. Y este El número sí, por favor. El espíritu de la Navidad. Dos. 2, 3. 4. 5. 5, Atrás. Volvemos otra vez. Agenda esa, no se preocupen, ansias, no se escuchen a otras personas. Primero, 1. 2, 2. Que escuchen. 3, Volvemos otra vez a la anterior. escuchen. Tranquilos. Escuchen. Tranquilos. No se preocupen. Llegaron ese día a 10, porque ya le vamos a 10. ¿Listo? Vamos. Y si nos organizamos, por ejemplo, Adebo va a decir 2, Astrid, Viviana va a decir 3, el conocido va a decir 4, este hermano va a decir 5, Javier, Mauricio, 6, Jan Moreno, 7, Julie Escobar, 8, y yo voy a decir 9. Así sería más fácil. El objetivo es simplemente escuchar. Yo les aseguro que es fácil y funciona. Esperando, teniendo paciencia, escuchando la zona. Bajen un poco el nivel de ansiedad. Lo único que tenemos acá es un poquito de ansiedad por terminar. ¿Listo? Volvemos otra vez. Presten atención. 1,
Dos. Tres. 3, Escuchen otra vez, volvemos a... 1, Dos. 2, En el mundo hoy les contamos que en menos de 5 horas volvemos, la franja de Gaza, la tregua entre Israel y Hamas. tranquilo. Durante 4 días 1, combate para permitir la liberación de 50 presos. 2, El poder de Hamas dentro del enclave, ya cambio, serán escuchen. extra 150 presos palestinos. En ambos casos se trata de mujeres menores. Israel advirtió que el fuego se reanudará con intensidad tan pronto acabe la pausa humanitaria. 1, En Dublín, el apuñalamiento a las afueras de un colegio que dejó 5 heridos, entre ellos 3 niños, terminó en disturbios. Cientos de personas se concentraron con banderas y pancartas que decían las vidas de los irlandeses importan. La manifestación derivó en violentos choques con la policía, quemaron una patrulla y se registraron saqueos. El único sospechoso del colegio fue detenido y está hospitalizado. la compañera que tiene la tele prendida no va a escuchar. De Ecuador, como el presidente Vale, ya. El televisor. Noticias. La procuradora dijo 3 y yo digo, al día siguiente yo no, ahí no es. Bueno, volvemos otra vez, listo. Ahí ya está seleccionado nuevamente. Listo. Si quieren, si tienen de pronto un sonido ambiente que esté molestando, pueden apagar el micrófono y cuando quieran hablar, pueden hacer. ¿Listo? Tranquilos, sin ansiedad, volvemos otra vez. 1, 2, Dos. 1, Dos. 3. 3, 4, Cinco. 6, Siete. 8. Ocho. todos. Volvemos Bien, otra vez. bien. Bueno, pero claro, dense cuenta que mientras nosotros estemos escuchando y bajemos el nivel de ansiedad, vamos a poder escuchar el resto. ¿Listo? Pero ya vamos a llegar. No se preocupen. Volvemos. 1, 2, Tres. 1, 2, Tres. 4, 5. Seis. 6, Bien, bien, bien. vamos bien, tranquilo. Volvemos otra vez. 1, ya casi. Dos. 2, 1, 2, Tres. 4. 5, Seis. Siete, 8, 9, 10. Diez. Yes. Escuchamos por ahí, pero genial. Bueno, dense cuenta que entre todos, escuchando, prestando un poquito de atención y bajando el nivel de ansiedad, vamos a tener la posibilidad no solamente de hablar, sino también de ser escuchados. ¿Vale? Esto no solamente les va a servir a ustedes, como lo dije anteriormente, para un trabajo en equipo, sino para la vida en general. Es importante tanto hablar como el escuchar, pero principalmente es escuchar y encontrar el espacio para poder hablar de la forma adecuada. A eso se le llama comunicación asertiva, ¿sí? Hablar en el momento que corresponde
las palabras que corresponden, que nos van a permitir dar un paso adelante, ¿sí? Pero no nos quedemos encajonados en un solo problema. Cuando pasan ese tipo de cosas, especialmente de encajonar no solamente en un inconveniente, en un problema, ahí realmente es cuando no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Listo? Den la posibilidad a las otras personas y no se llenen de estómago. ¿A qué me refiero con estómago? ¿Vieron ustedes, por ejemplo, que si yo les contara, por ejemplo, la versión de Caperucita Roja en este momento, ustedes van a decir, oiga, qué mala es Caperucita Roja. O terrible el lobo feroz. Entonces, el estómago son perspectivas muy personales que tiene cada una de las personas con respecto a un tema. Asimismo, se han formado las religiones por todos los años, ¿sí? Y van a nacer nuevas religiones con respecto ya sea a la Biblia, al libro de no sé quiécito, independientemente de todo eso, van a haber perspectivas diferentes, justamente debido al estómago. No permitamos que el estómago afecte el trabajo operativo. Entre más claro sea el procedimiento que nosotros vamos a realizar y entre más claro sea lo que nosotros informemos, más direccionado va a estar todo nuestro personal con respecto al trabajo que se va a realizar. ¿Bien? Bueno. Terminamos entonces por este lado el trabajo de la coordinación de equipos. Vamos a hablar del sistema comando incidentes y el EDAN, porque ustedes saben que sistema comando incidentes y EDAN no la dan, ¿sí? Sistema comando incidentes y EDAN prácticamente no existe. Sistema comando incidentes no toca EDAN en ninguna perspectiva, en ningún sentido. Y lo tenemos acá para la muestra, un botón. Esta es la imagen del mapa realmente del sistema comando incidente. Ahí está cargando. Ya pueden ver un poco mejor. En la parte superior ustedes van a dar cuenta, por ejemplo, que tiene un comandante del incidente, un oficial de información, el oficial de enlace y el oficial de seguridad, que son 3 oficiales diferentes, que se encuentran en la mitad entre el comandante del incidente y cada una de las secciones. Bien. Dentro de las secciones de operaciones, pues prácticamente vamos a tener el área de espera, que en Latinoamérica eso prácticamente no existe, ramas y divisiones de grupos, ramas operacionales, y demás. En la sección de planificación, pues vamos a tener unidad de recursos, unidad de recursos, de situación, de documentación, de movilización, especialistas técnicos y demás. En la parte logística, que me encanta esta estructura, rama de servicios y una rama de apoyo, y por otra parte, pues en la sección de finanzas, la unidad de costos y toda la parte justamente administrativa. En realidad, así es justamente como deberían ser pues, las estructuras de los equipos de emergencias, ¿sí? Una sección de operaciones, de planificación, de logística y de finanzas. Hay muchas ocasiones en las que se pasan, ¿sí? Y se cruzan algunos de estos procedimientos. Ahora, si ustedes se dan cuenta y leen absolutamente en todo el documento, que aquí está resuelto el documento en sí, se van a dar cuenta que no está, le dan por ningún lado, no aparece, de acuerdo justamente a los parámetros que nosotros hemos desarrollado dentro de todo lo que venimos hablando. Bien. De acuerdo a lo que nosotros planteamos como EVASA, por eso justamente tiene ese escudito de agua al fondo. Nosotros establecemos que los SAT, que son los sistemas de alerta temprana, que los procedimientos se puedan desarrollar de una forma diferente. Bien, empezamos con la activación de los SAT, que son los sistemas de alerta temprana, que son prácticamente de acuerdo a las estructuras funcionales. Lo primero que nos estaría informando que hay una posible eventualidad, ya sea un SAT o sea directamente pues una información de una persona que que da la información de alerta. Bien, la organización del personal coordinador.
de la situación, empezamos con la implementación del EDAN en cuanto a lo que es la evaluación preliminar. O sea, esas 8 horas que nosotros tenemos en principio para empezar a trabajar y para poder empezar a desplegar todo lo que son los procedimientos. Tan pronto se pueda realizar la implementación del EDAN en cuanto a lo que es la evaluación preliminar, pues ya podemos empezar también a desplegar todo lo que es la ubicación física del PMU o del COE, de acuerdo justamente con la estructura. Por eso siempre digo PMU o COE. Hay algunos lugares en donde tienen el puesto de mando unificado de acuerdo a los protocolos, hay otros en donde tienen justamente la central de todo lo que tiene que ver de operaciones de emergencias. Y hay otras en donde también existen otros modelos operacionales. Es un tema completamente diferente. Si la implementación del EDAN se desarrolla en tiempo y forma y la ubicación física del PMU o del COE se puede establecer en ese punto de espera que establece justamente el sistema comando de incidentes, pues eso va a permitir que los sistemas logísticos sean compartidos. ¿Por qué? Porque mi compañero, el equipo que viene con otros equipos que yo no tengo, pero que son necesarios, ¿sí? Tanto para mi personal como para ellos. Entonces, podemos compartirlos teniendo un protocolo, teniendo unas acciones de trabajo y teniendo unos criterios específicos, no solamente para el préstamo de ese material, sino para el uso de ese material. Manejo de protocolos en cuanto a, listo, yo ya sé qué hace bomberos, yo ya sé qué hace defensa civil, yo ya sé qué hace el equipo de sanidad, yo ya sé qué hace el equipo de seguridad. Entonces, lo único que tenemos es unir esos protocolos y trabajar todos en conjunto sin necesidad de pisarnos las mangueras, ¿sí? Entonces, porque suele pasar, por ejemplo, que usted va a un incendio y encuentra el de protección civil dándole paso a los vehículos cuando en realidad eso es un procedimiento de seguridad, ¿sí? Eso es un procedimiento que hasta los mismos, llame policía o llame personal de tránsito, son los encargados de desarrollar. Pero hay muchas ocasiones en las que ustedes se van a dar cuenta de que existen ese tipo de falencias. Bien, análisis de datos se dan para posteriores aplicaciones. Siempre nosotros venimos hablando que el EDAN, aplicado a la gestión integral del riesgo, pues nos va a dar la información adecuada en tiempo y forma de lo que es el trabajo que nosotros podemos realizar en operaciones, ¿sí? Y nos va a brindar justamente esos datos específicos que nosotros necesitamos para poder trabajar en tiempo y forma, disminuyendo considerablemente, haciendo una reducción del riesgo. Centralización de la información, o sea, no es necesario que llegue la información al de bomberos y el de bomberos se la guarde porque sí, cuando en realidad la información que es buena para bomberos o que necesita, que tienen ellos, puede servir también para el personal de defensa civil o puede servir para el personal de seguridad o para cualquier otro, ¿sí? Entonces, es terrible ver cuando la comunicación empieza a pasar por debajo de mesa y hay equipos que el resto empezaron a levantar y los otros ni siquiera se enteraron que el procedimiento ya se acabó. Entonces todavía están en la montaña o todavía tienen el campo armado o nadie les dijo absolutamente nada. Por otra parte, pues el control de equipos en campo, ¿sí? Y eso nos permite a nosotros el hecho de la coordinación y el empalme. El hecho de saber, por ejemplo, que mi equipo está bien trabajando, no porque tengan una comunicación directa conmigo, sino porque la información puede llegar a la persona que yo tengo al lado trabajando, coordinando el trabajo que está realizando su gente, que está al lado de la mía. Bien. Entonces, son cosas que en donde, vuelvo y digo, el proceso es simbiótico. Yo necesito información de él necesita información de mi parte. Todo lo que se maneja directamente del EDAN en campo durante el proceso preliminar es una información que nos interesa a todos. Seguridad, sanidad, estructuras físicas en cuanto a los miembros estatales, equipos de bomberos en cuanto a lo que son los procedimientos de rescate, o sea, en todo sentido. Entonces, qué mejor que el equipo que está trabajando en campo, está realizando una evaluación objetiva,
lo puede hacer tranquilamente, sabiendo que la información que están relevando es importante para todos los que nosotros estamos ahí, esperando que esa información llegue cuanto antes. Y por otra parte, las operaciones en campo que permiten la unificación de criterios con un mismo objetivo. ¿Cuál es el mismo objetivo? Pues salir, terminar las operaciones de emergencia y entrar en un estado de resiliencia óptimo y duradero. Ese es como el principal objetivo que debe existir. No solamente terminar el incendio porque me quiero ir a la casa, o porque ya llevo mucho tiempo acá, o porque tengo hambre, sino es terminar realmente el incendio o terminar el evento, ese evento central, para permitir que ingrese un estado de resiliencia óptimo y duradero. Por eso, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, en la intensidad operacional, cuando yo tengo 200 personas quemándose al frente, sin rotar ni nada de eso, lo primero que quiere hacer la gente es largarse, irse, está cansada, tiene hambre, tiene sueño, tiene de todo. Si yo en el punto de espera establezco un lugar a donde puedan llegar, que no necesariamente tengan que ir hasta su cuartel, que puedan llegar, se puedan cambiar, puedan comer algo, puedan descansar, y a donde llegue como punto de acopio todo el resto de equipos ahí en ese mismo lugar, y si es posible tener también los equipos aéreos de obtención de energía, pues tanto mejor en ese sentido. Entonces ahí voy a tener la posibilidad de tener a todo el personal en un mismo lugar, trabajando en un sistema comando de incidentes, sabiendo qué es lo que está ocurriendo allá, pero permitiendo justamente que haya una posibilidad de dar rotación al personal, ida vuelta, sin necesidad de andar 60 kilómetros, completamente cansado el personal, quemado, porque no tienen en dónde más. Por esa razón han habido inclusive muchísimos accidentes de tránsito en vehículos de emergencias, porque el conductor, el maquinista, estuvo al frente del incendio durante muchísimo tiempo, al igual que todo el personal, y se están devolviendo sin poder descansar, sin poder hacer absolutamente nada, y tenga que se quedó, que le dio un microsueño o cualquier cosa, y ahí fue, cayó. Y de esos existen mucho tiempo, constantemente, por desgracia. Ahora, en este punto, vamos a ver otro procedimiento, específicamente estableciéndolo dentro de esas primeras 8 horas, ¿sí? Entonces, tenemos la activación de los el desplazamiento de los equipos de emergencias y las primeras 8 horas, ¿sí? Tenemos por un lado la ubicación física del PMU o del COE, que es justamente el caso alterno a esta situación, en donde sí se establece prácticamente un procedimiento de DAN en forma adecuada, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos situaciones que nos permiten y que nos dan algo positivo. Ahora, acá en este caso vamos a ver lo contrario. Vamos a ver que en las primeras 8 horas, porque comúnmente ya empezamos a contar el tiempo, ¿sí? Ustedes lo ven, por ejemplo, en el incendio en el Paradise, quienes están inscritos en el curso, en la academia virtual, van a ver ese video, ¿sí? Es un video que dura 45 minutos, una cosa así. Si se lo quieren ver completo, genial. Si no, no se preocupen. Pero está la información ahí. Y está el tipo viendo el incendio y dice, no, pues es que yo no me puedo meter hasta allá porque el camión no me llega y fuera de eso. Y es un güey que está solo en la mitad del monte con el vehículo de bomberos. Entonces dice, no, pues sí hay un camino para allá, pero yo no me cabe la camioneta ahí. Entonces, pues, prefiero llamar a un equipo que venga y que trabaje, pero es que es tan difícil llegar hasta allá. Bueno, fue tan difícil llegar hasta el incendio, en principio para este tipo, que entra un pasillo de viento en la mitad de la colina que empieza a quemar absolutamente todo, o sea, empieza a generar la propagación del incendio hasta el punto en el que el incendio ya era insostenible.
Y ustedes se pueden fijar en el video que a los 30 minutos la gente empieza a llamar a la central de Paradise y la persona dice, no, que es que veo mucho humo y pero no sé qué pasa, o sea, tenemos que evacuar o no. Y la chica le dice, no, pues yo no sé, hasta el momento no me han dicho nada, no se preocupe que el incendio no viene para Paradise. Y 15 minutos después otras personas se están comunicando y están diciendo, venga, veo mucho humo, ya estoy viendo el fuego acá. ¿Evacúo o qué hago? Y la señora, ay, sí, evacúe, váyase por donde pueda. Y el incendio crece exponencialmente y se lleva un pueblo entero, se lleva una cantidad de personas desaparecidas, una cantidad de personas que no alcanzan a salir del incendio. ¿Todo por qué? Porque el güey dijo, es que sí, llego. No llego. No, preferiblemente no llego. Y no llegó. Y así, como él no llegó, pues no llegó la mayoría de personas. Entonces, no hubo una acción rápida por parte de esta persona, de este comandante, y por consecuencia de la inoperancia de este hombre, es que un pueblo entero se quemó completito. ¿Era necesario establecer un PMU? Güey, sí, establezcalo. Sí, tenemos un incendio forestal. No, pero es de una sola hectárea, viejo. Pongamos un PMU. Porque así como es de una hectárea, se puede ir para más. El Windy me está diciendo que vamos a tener vientos con ráfagas de 60 kilómetros por hora para zona noroccidente. ¿Sí? Entonces, empecemos a trabajar gente que viene para acá, que va para allá, que esto, lo otro, llamemos a estos equipos. Es mejor en muchas ocasiones tener una estructura completamente montada a rápido. Se nos quemó todo. Ay. Uy, llame a la gente. No tengo que darles de comer. No importa qué darles de comer, que vayan a trabajar. Y 3 días, 72 horas después, y vienen las organizaciones de ayuda humanitaria preguntando qué pasó, a quién se le puede ayudar, cómo se puede ayudar, y nadie... No, el incendio lo provocaron. Y suele pasar. Operaciones en campo. Las operaciones son extremadamente diversas cuando pues, no existe una edad, que es lo que justamente pasa. Entonces, el personal va y trabaja y hace lo que tiene que hacer, pero resulta que el de defensa civil se le metió, entonces ya no le gustó cómo se mete el personal de defensa civil, entonces hay una riña, entonces el otro también está metiéndose, entonces entre los otros están friccionando todo el tiempo y así se la pasan de intervención en intervención que no se pueden ni ver cuando pasan este tipo de cosas. Por tanto, el personal, pues lo más lógico es que sufre de fatiga, tanto física como mental, porque no le dieron justamente la rotación de personal, ¿sí? Vio a su compañero que quedó herido por culpa de un tipo que dijo que no era necesario hacer rotación de personal, por culpa de un tipo que dijo que no era necesario salir a comer, sino quedarse ahí todo el tiempo, hasta que el personal se cansó y terminó afectándose directamente. En cuanto a los temas logísticos, pues como estos equipos son míos y yo los quiero y están marcados con el nombre de mi institución, yo no se los presto a nadie. Entonces, pues lo siento y de malas. Y vayan ustedes, solamente ustedes trabajen con estas palas, pero chica, no se lo digan a nadie más, que tenemos palas, porque nos las roban y se pierden. Y pues lo más lógico es que están generando ese tipo de cosas, ¿sí? En cambio, si hay una posibilidad de decir, ok, entre todos tenemos palas, entre todos tenemos picas, entre todos tenemos asadones, entre todos tenemos... Sí, yo sé, suena muy utópico. Les estoy leyendo la mente. Suena muy utópico, muy difícil de que se genere, pero puede hacerse.
Créanme que sí, puede hacerse. Teniendo una central logística es muy fácil obtener absolutamente todo este tipo de materiales sin el miedo de que se pierda, sin el miedo de que se dañe, sin el miedo de que... Y pues en temas administrativos, pues mayores costos, porque el de bomberos va, viene, el de defensa civil se va por allá, corre esto, lo otro, nadie sabe qué es lo que está pasando por allá, entre comandantes se hablan, entre líderes medio, y se van y se dan la vuelta y van y corren por allá y el otro vuelve y se terminan gastando una cantidad de combustible sabiendo que en el punto en donde perfectamente pueden ubicar una central de acopio y quedarse sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Ahora, mi pregunta para el que quiera responderla, levante la manito. Ustedes, ¿en dónde consideran o en dónde creen que le dan cabe en el sistema comando de incidentes? Miren bien la imagen y díganme en dónde creen ustedes, en dónde consideran que el sistema comando de incidentes cabe. Pues es que en el ingreso dice lo siguiente: comandante de incidente, oficial de información. Yo diría que iría ahí, porque es que de ahí en ese segundo cuadro es donde va a direccionarnos y va a organizarnos como EDAN, partiría de ahí. Y ahí sí, EDAN, habría una parte en seccional de operaciones, en planificación, en la sección logística, porque nosotros tenemos que tener a esos 4 inmersos en EDAN. Entonces, pensaría que iría con ese oficial de información de enlace y oficial de seguridad. Ok. Bien, gracias, Juliet. Fabricio. Pues yo diría que estaría en el grupo de operaciones en la sección de equipos de respuesta y fuerza de tarea, ya que ahí se aglutinan pues los diversos grupos de trabajo y se puede dar una comunicación un poquito más fluida y con más claridad. Bien, gracias, Fabricio. Bueno, ok. Oportunidad 2. Acuérdense que yo les dije, o sea, piensen en los beneficios de la edad a lo largo de todas las capacitaciones que ustedes han tenido. El EDAN permite, por ejemplo, en cuanto al tema de operaciones, permite esto, lo otro. Planificación, si se aplica adecuadamente, le dan, pues lo más lógico es que me va a permitir planificar muchísimo mejor porque le dan termina siendo información y la planificación sin información no se puede desarrollar. En cuanto a la parte logística, si yo establezco le dan, permito justamente un proceso simbiótico, esto, lo otro. Y en cuanto a las finanzas, pues voy a reducir considerablemente gastos, pues porque le voy a permitir a los equipos de operación el hecho de trabajar sin necesidad de generar tantos gastos. Andrés, adelante. Bueno, coincido como dijo mi compañera arriba directamente, ya que el EDAN trabaja en todos los sectores y aparte necesitas tanto en la parte logística, tener la cantidad de alimentos para el personal EDAN que va a estar trabajando, el apoyo, la unidad médica si es necesario, también en la parte operativa vas a necesitar sí o sí un equipo que lo acompañe al grupo EDAN a tomar datos, decirle dónde empezar a tomar sin ponerlo en exposición a la amenaza en sí, porque una cosa es tomar datos y otra cosa es irte a combatir el fuego frente a las llamas. Y aparte tenemos que tener en cuenta que en la parte de recursos y logística y finanzas también evolucionaría el EDAN después al manual esfera,
con las implementaciones, Exactamente. el recurso, porque ya los datos ya vas asentándolo y modificándolo y actualizándolo. Ya es más con el manual de referencia. Claro. Bien, tengamos en cuenta que si nosotros hablamos justamente de pues un oficial de información, es el oficial que se encarga de un procedimiento específico, el oficial de enlace de otro, el oficial de seguridad del otro. Entonces, cada uno de estos pues ya tiene un procedimiento definido y que no se pisan entre ellos. Si ustedes se dan cuenta en el documento en sí, tratan de esclarecer y de poner muy claramente cuáles son los procedimientos que tiene que realizar cada uno de esos oficiales. Si yo les doy el EDAN, por ejemplo, a los oficiales que son justamente quienes vienen debajo del comandante del incidente, pues les voy a dar una responsabilidad alterna que puede llevarlos a un desalineamiento operacional, ¿sí? Y a un desfase operacional, inclusive. Si me lo preguntan a mí, como tal, lo que yo consideraría en cuanto a lo que son los procedimientos se dan en el sistema comando incidentes es que es imperativo tener otro personal, ¿sí?, adicional de cada uno de esos oficiales, y lo que va a generar en sí es un cambio considerable de ahí para abajo en todo el resto en todas las ramificaciones que nosotros vamos a tener. Si aplicamos justamente le dan en cada uno de esos casos, vamos a tener unos cambios considerables. Dime, Juliet. Es que, mira, yo decía lo siguiente, por lo menos hablamos de comandante, los 3 oficiales, ahí sería lo que tú dices, sí, perfectamente, sí o sí tendría que crearse ese puesto operación para el EDAN. Entonces, pensaría yo que obviamente para no haber una sobrecarga de trabajo, sí o sí tenemos que tener la información. Obviamente el comandante va a tener una, digamos, base para generarnos a nosotros como EDAN. Entonces sí o sí es un cuarto oficial. Claro, claro, perfecto. Dense cuenta con esto, lo que pretendo justamente establecer, y que me da mucha gracia que siga pasando, y es que la gente que viene trabajando actualmente en el desarrollo de los procedimientos y de todo lo que son las operaciones de emergencias, pues se vienen centrando específicamente en el sistema comando incidentes en muchas de las ocasiones, ¿sí? Que si bien, como lo dije anteriormente, puede llegar a tener otro nombre o una jerarquía o unos procedimientos quizás un tanto diferentes, pero pues que a la larga terminan pareciéndose mucho al sistema comando incidentes establecido por USAID. ¿Qué digo? No es malo, solamente que para Latinoamérica como tal, yo le veo mucho inconveniente al sistema comando incidentes, ¿sí? Y especialmente la forma en la que se trabaja es una forma que no viene a ser la correcta y necesita un poquito de reformas, pero no solamente de reformas como tal el documento en sí no tiene ningún problema. Las reformas que se necesitan realizar son unas reformas internas a nivel institucional, más allá de que el Estado establezca unos procedimientos adecuados, pero son finalmente las instituciones quienes, entre comillas, son las que saben cómo desarrollar y cómo realizar cada uno de los procedimientos, quienes tienen esa prioridad de establecer justamente cuáles son los procedimientos adecuados a establecerse. La única forma de saber que esto puede llegar a ocurrir, que sé claramente que puede llegar, que funcionan adecuadamente. Es más, estoy completamente seguro que muchos de ustedes están convencidos de que lo que les estoy diciendo funciona, utópico, pero funciona, es pasarlo a la práctica, ¿sí? Y permitir justamente que por medio de estos diferentes procedimientos simbióticos y demás, se demuestre de una forma adecuada que funciona realmente, ¿sí? No hay otra forma de demostrarlo, sino por medio de práctica, por medio de simulaciones y demás. De esta forma,
justamente, que es lo que nosotros pretendemos y es por eso que vengo trabajando en el proyecto de actualización de la actualización del EDAN para toda Latinoamérica. Sí, Alfredo, adelante. Bueno, yo creo que este sistema tendría que funcionar como un Estado mayor conjunto donde tenemos todos los sectores de emergencia primaria, donde reciben los datos le dan y ellos arman todo lo que es la estrategia para poder afrontar el incidente. No sé, el comandante del incidente es una sola persona, porque en realidad el EDAN tiene que llegar, digamos, como un grupo de Estado mayor conjunto, donde ahí se hace la estrategia y se discute y recién se baja hacia abajo. Sí, se supondría que donde se establece el PMU, el punto de mando unificado, justamente, es en donde se reúnen prácticamente todos los comandantes o los coordinadores de cada una de las instituciones que están trabajando en campo, ¿sí? Entonces, en ese lugar, justamente, es en donde también tendría que existir un coordinador EDAN, que es quien, por medio de los análisis de datos, le va a entregar y le va a entregar un panorama a todos y cada uno de esos comandantes o coordinadores, que es el comandante de seguridad, el comandante de el comandante de lo demás. En sí, el comandante del incidente está encargado más que nada de los procedimientos en zona roja. No obstante, igual, también le puede brindar las recomendaciones adicionales y decirle al personal de seguridad, hey, hagamos un poquito más grande el área, ¿sí? Entonces tendríamos que acordonar 2 calles más adelante con el personal de tránsito. Chicos, fíjense de pronto sanidad con este tal y tal problema, ¿sí? Entonces, el comandante del incidente como tal puede ser una figura referente, ¿sí? Que se puede tomar en cuenta. Cuando no se tiene esa figura de autoridad, o cuando no se tiene ese comandante del incidente, sino que todo funciona con paz y amor, entre comillas, cada uno hace lo que le corresponde y cada uno, ahí es cuando empiezan a pasarse y a hacer un desfase operacional, cuando no existe como esa persona que tiene el liderazgo y la posibilidad de decir, venga, hagámoslo por este lado, hagámoslo por otro. El problema de ese comandante del incidente es cuando le gana el ego, ¿sí? Le dan información, no la admite o la omite más bien y empieza a irse por el lado que según él corresponde su experiencia. Entonces ahí es cuando empezamos a tener diferentes inconvenientes. Esos son los llamados dinosaurios en la emergencia. Quienes consideran que las viejas técnicas son las que sirven y las tecnologías aplicadas al día de hoy no sirven para absolutamente nada. Pero pues técnicamente se podría decir que es así. O sea, para poder establecer prácticamente ese convenio entre las diferentes organizaciones o los diferentes líderes o coordinadores de cada una de esas instituciones, tendríamos que establecer sí o sí, va a ser imperativo el establecer un PMU para poder realizar justamente esos procedimientos. Y en ese PMU pues se encarga justamente el personal coordinador del EDAN de brindar, como lo dije anteriormente, pues con todos los parámetros, toda la información en tiempo y forma, que ya está el personal trabajando en campo. No es necesario que vuelvan otra vez con toda la información, sino que a medida que vayan subiendo la información, pues el coordinador de la emergencia la va teniendo en tiempo y forma y la va informando, la va brindando al personal que está trabajando. No es necesario, por ejemplo, en un incendio forestal mandar a 20 personas a evaluar, ¿sí? No es necesario que haya un equipo tan grande, por ejemplo, en un incendio forestal, porque los vamos a poner a todos en riesgo. Pero, por ejemplo, si yo tengo un incendio forestal y tengo 2 drones para trabajar lo que son los procedimientos informativos y tengo una camioneta, y bueno,
tengo la posibilidad de desplazamiento por un lado y por otro lado de verificar justamente con la ayuda de los drones, sin poner a nadie en riesgo, toda la información que necesito, y hay posibilidades inclusive en las que el dron se comunica no directa, o sea, del control de donde lo están trabajando, y de ese control enviar la información a otro computador o a otro televisor. Entonces ese televisor puede estar justamente en el comando, en el PMU o en el COE, ¿sí? Ustedes pueden decir, uy, no, pero es que eso es mucha plata, uy, no, pero es que eso es muy difícil. Y en realidad no. Y si ustedes se dan cuenta, invertir esa cantidad de dinero reduce considerablemente los riesgos. Y si reduce los riesgos, pues de paso también va a reducir considerablemente los gastos. O sea, es que es una cuestión que viene en cadena, ¿sí? Solamente que no se establece y no se realiza de esa forma porque pues un dron a la hora de pagarlo es realmente caro, ¿sí? Y capacitar al personal para que maneje el dron, no, pues termina siendo más caro. Y obtener los certificados para que esa persona trabaje no, termina siendo más caro. Ahora, pierda una máquina de bomberos, pierda personal que termine afectado, Dios no lo quiera, de pronto una persona que fallezca o un quemado, un compañero o algo así por el estilo. Ahí va a ser más dinero en demandas y en cuestiones de abogados y todo ese tipo de cosas. Y va a ser afectación para todo el personal, pérdida de credibilidad, pérdida de criterio, afectación directa. O sea, va a tener un desencadenamiento muchísimo más largo, negativo, que el haber invertido ese dinero inicial en un equipo de evaluación de daños y análisis de necesidades previo, que mantenga dando vueltas y que mantenga relevando la información en tiempo y forma, ¿sí? Pero bueno, eso es justamente como se ve y como lo planteo desde una perspectiva un tanto quizás propia, pero por otro lado también más técnica, ¿bien? Bueno, hablemos por último entonces de esta organización de los parámetros de trabajo, que también es un tema muy importante. Permítanme un segundito. Sí, Alfredo, adelante. Volviendo a lo anterior, uno de los grandes problemas que hay cuando hay justamente una situación de emergencia es que cada, digamos, organismo de emergencia primaria, digamos, tiene su quintita y todos quieren sobresalir ahí porque a la final, digamos, en un siniestro, digamos, también hay oportunidades, quieren sobresalir frente al responsable del, que hace que generalmente, por ejemplo, en el caso de si entra a provincia, está el gobernador, que es el responsable directo. Entonces empieza a haber una pelea de ego impresionante, y si no está bien determinado quién es el que va a manejar todo, va a coordinar todo, empieza a haber problemas, y problemas graves, que termina siendo después peor para la emergencia que una solución. Claro, es que ahí justamente es en donde nosotros tenemos que hablar de esos procedimientos interinstitucionales y holísticos. Es justamente ahí. Y por eso justamente también les vengo hablando mucho del tema del egocentrismo, que desde operaciones lo venimos hablando en ese sentido. El ego no solo, o sea, el personal de emergencias y el personal coordinador de emergencias es tan grande que permiten tranquilamente que hayan personas que fallezcan, personas civiles, solamente por no darle la posibilidad o por no darle la razón a otro coordinador o a otro líder. Pasa, y pasa muy a menudo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con este hombre, con estos procedimientos que se vieron en Barracas, al coordinador, al, entre comillas, comandante del incidente, se le informó y se le dijo, es más, no sé si
Sí, todavía tengo. Creo que yo ya se los había comentado. Yo fui un afectado indirecto del incendio de Barracas, de Belgrano. ¿Por qué? Porque yo tenía ese día una entrevista con el director de Defensa Civil de Buenos Aires, y tenga que cuando prendí el televisor, me doy cuenta que este hombre estaba ahí y bueno, yo dije ya ni más. Pero en ese momento cuando me estaba listando, le dije a mi esposa, esa pared que está ahí, que yo la estoy viendo desde acá, desde el televisor, esa pared que está ahí tiene un riesgo de colapso. Yo de esa gente quitaría a todos los bomberos y a todas las personas que están ahí abajo porque no necesitan estar ahí. Si lo vi yo desde un televisor, era más claro que se iba a ver desde un lugar físico ahí, al frente. ¿Sí? No soy especialista en estructuras, pero yo de lejos vi eso, que se iba a venir abajo. Le dije, mejor póngale una telescópica y que empiecen a trabajar desde la telescópica, pero saquen a todo ese mundo de gente ahí. No necesitan estar ahí. Dije eso y el muro se vino abajo. Y se vino abajo al frente de todo el mundo, de todas las personas que estábamos viendo la noticia en ese momento. Que uno dice, terrible. Y en ese instante, ya después, bueno, más adelante, justamente pues tengo muchas personas que conozco en el campo de las emergencias aquí en Buenos Aires, me comentaron que dentro de las acusaciones que se realizó, habían muchas personas y muchos coordinadores que le dijeron al comandante del incidente, saque a esa gente de ahí, sáquelos de ahí que no tienen que estar. Cuidado con esto. El tipo, no, ¿quién sos vos? Y bueno, pasó justamente eso. Son capaces de poner vidas en riesgo solamente por no darle la razón a otra persona. Pero es capacitación, ¿sí? Es darle y darle y darle a estas personas. Y por desgracia, y discúlpenme si va a sonar muy feo, sacar a los dinosaurios, a estas personas que consideran que solamente que por tener un cargo ya son los líderes y los jefes y todo eso de un procedimiento. Esos son dinosaurios que necesitan ser no dados de baja, pero sí una vuelta en el sentido de, no sé, andarlos para otro lado o algo así por el estilo en el sistema de emergencias y que permitan a los otros próximos coordinadores el hecho de trabajar de una forma mejor, más conjunta, más tranquila, con las tecnologías actuales. Es que es un tema de tecnología, no es más. La tecnología actual permite justamente visualizar absolutamente todo eso. Pero bueno, continuamos entonces. Pues sí, yo no lo quise decir como removidos, pero podría llegar a ser como algo así. Bien, entonces, capacite a su personal en EDAN. En su caso, me hablaron por interno, perdón. En su caso, si necesita que nosotros, reasignados, gracias, sí, podría ser justamente esa la palabra, capacidad del personal en EDAN. Si usted tiene un equipo que puede ser capacitado en EDAN, que le interese, miren, estamos haciendo justamente este tipo de capacitaciones completamente gratuitas para el personal a nivel en general, ¿sí? Solamente hace falta que, no sé, que le digan a su equipo, son más de 10 personas las que tienen que estar, ya está, inscritas, no más, ¿sí? ¿Por qué digo que tiene que ser más de 10? Pues porque por un tema de protocolo, por un lado, y por otro lado, pues adicionalmente, pues para aprovechar adecuadamente las plataformas. Bien. Por otra parte, establezca los parámetros de trabajo claros y concisos con otros grupos de primera y segunda línea. ¿Sí? Entonces, comparta justamente el trabajo. Si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, es preferible que lo hagan. Bien, capacite a la comunidad para trabajar en segunda línea. ¿Qué es la segunda línea? Pues justamente son estas personas que están en una zona amarilla, que no necesariamente tienen que estar en una zona roja, pero que permiten, por ejemplo, el tema de evacuación, facilitan absolutamente todo eso. Yo estoy completamente seguro que si en el incendio de Paradis hubiese una segunda línea, desde
las personas que están trabajando, por ejemplo, que estaban trabajando, no sé, de la parte de la comunidad, organizándose desde la comunidad, o desde otros diferentes grupos, a las personas las hubiesen evacuado más rápido. Y no hubiese pasado ese tema de la cantidad de desaparecidos y de personas afectadas que hubo. Porque, lógico, fue una población completa, pero no por el hecho de que haya sido todo un pueblo, la estructura de un pueblo, era necesario que muriera gente. ¿Sí? Capacite a la comunidad para trabajar en segunda línea, reconoce a los equipos clúster que le pueden ser funcionales si desean trabajar con su equipo. Está bien. Muchos de nosotros quizás no tienen la posibilidad de trabajar en conjunto con otras instituciones, porque tenemos a alguien sobre nosotros o sobre nuestra cabeza, ¿sí? No somos los directores o no somos los coordinadores, pero solamente con el hecho de tocar el tema y de empezar a dar la vuelta a la situación, mostrando que realmente esto puede llegar a funcionar, desde ese momento empezamos a continuar, a darle continuidad a este proyecto. Una vez que tengamos, y en ese sentido se los aseguro, que una vez que nosotros ya empecemos a presentar la actualización en el documento en sí, estas capacitaciones van a ser un poquito más difíciles de obtenerlas. Especialmente, y por eso justamente estoy adelantando la academia, porque mi objetivo no es solamente quedarme con esto, sino empezar a trabajar en compañía de la ONU, en compañía de USAID, en compañía de grandes instituciones, y mostrarles que esto realmente sí se puede realizar. A la final, si no prestan atención, lo vamos a hacer más lento, pero vamos a terminar dándole la vuelta a esto. Estoy completamente seguro que va a ser así. ¿Bien? Actualice constantemente los sistemas de alerta temprana y compruebe otros que puedan aplicarse a los riesgos inherentes de su zona. Hay muchas ocasiones en las que los SAT no necesariamente necesitan ser una tecnología actualizada. El hecho de poner un palo en la mitad de un río, un palo vertical, ¿no? Que me dé la altura, ya es tener un limígrafo de los años de Matusalén, ahí puesto, que no necesariamente necesitan darme una pauta de alarma tecnológica. El solo hecho de ir a mirar que en X tiempo el río subió, sí, las cotas del río, claro, exactamente, la cota del río. No necesariamente necesito, o sea, si veo que el río en tan poco tiempo crece tanto, ahí ya automáticamente es una pauta de alarma, porque va a seguir creciendo seguramente, va a seguir subiendo, ¿sí? O si está lloviendo considerablemente y el río baja considerablemente los niveles de agua, corra y ponga a todo el mundo a salvo, porque lo más seguro es que mucho más arriba se está empezando a acumular la cantidad de agua y el desastre que hay o que puede haber puede ser mayor. Y eso pasa recurrentemente, especialmente en lugares como Colombia, en donde los derrumbes, los deslaves, las remociones de masa son el pan de cada día allá. Haga parte de los grupos establecidos por el Estado con los SAT, ¿sí? Yo la clase pasada les comenté, hay personal de vulcanología, por ejemplo, si usted está muy cerca de un volcán, entonces hay organizaciones de vulcanología encargados de brindar en tiempo y forma a todos los SAT. Lo único que usted tiene que hacer es enviar correo electrónico o tratar de comunicarse directamente con ellos de alguna forma, que tienen muchas formas de comunicarse, y hacerles entender pues que usted necesita hacer parte justamente de esa comunidad, entre comillas, tecnológica, para entender en tiempo y forma lo que es la información SAT. Bien,
lo que ven ahí como por ejemplo sistema meteorológico, sistema vulcanológico, sistemas de prevención de aguas abiertas, sistemas de alerta temprana hídrica y así vamos a tener muchísimos más lugares para trabajar justamente con respecto a los. Bien, bueno, mi gente, esta es con respecto a lo que son estos parámetros de trabajo y todo lo demás. La forma técnica, entre comillas, de trabajar de forma adecuada. La próxima clase, ya lo que es el martes, que es la clase final, que acuérdense que movimos por el día por el partido de fútbol, tanto de Colombia como de Argentina, jugaron los dos el mismo día, entonces aplazamos un día. Bien, nos queda uno todavía. Lo digo por si no se acuerdan, ¿vale? Vamos a ver un poco de más acerca del desalineamiento operacional, de ese desfase operacional. ¿Qué pasa cuando, que si bien ya vimos algunos de las situaciones del qué pasa cuando no se le da continuidad justamente y no se trabaja en tiempo y forma? Bueno, vamos a ver una serie de situaciones que pueden pasar. Y asimismo, pues vamos también a realizar y darle continuidad a estos ejercicios. Ya con este curso terminamos. Con este curso ya creo, no sé, nos seguiremos viendo. Creo que el próximo curso que viene, así como este, viene de diseño instruccional, que ya es para el próximo año. Tenía planteado desarrollarlo este año, pero bueno, los tiempos no se dieron. Así que para el próximo año lo más seguro es que ustedes ya tengan la posibilidad de inscribirse al curso de diseño instruccional. No es lo mismo instructor de instructores, no es lo mismo un curso de capacitación, ni de instrucción, ni nada de ese tipo de cosas. Es un tema completamente diferente y es cómo se realiza un curso, cómo se realiza, cuáles son las herramientas adecuadas para desarrollar un curso. Estamos haciendo algunas herramientas de H5P. Estamos hablando y estamos haciendo también, como ustedes se dieron cuenta, en redes sociales, como se dieron cuenta en el grupo. Síganos en redes sociales para enterarse de todo esto. Porque hablo más, si ustedes se dieron cuenta, en el grupo, el que puso la información fue Oscar, ni siquiera yo. Yo la puse en redes sociales y el objetivo es justamente que ustedes nos empiecen a seguir en redes sociales, haciéndolos un poquito más fuertes. El tema del juego, sí, que me parece súper importante, cuando me di cuenta de todo esto dije, oiga, qué buena idea sería el hecho de poder hacer estas capacitaciones prácticamente por medio del gaming, que es justamente por medio del juego. Bien. Existen otros juegos que les estaría recomendando más adelante, como por ejemplo Emergency, que es un juego tanto para computador como para celular. La verdad, a mí me encanta porque da unos ciertos puntitos adicionales a los parámetros, que si bien las situaciones son un poco como extremas, por así decirlo, y que le dan muy poca posibilidad a uno de moverse, tratan de ser relativamente realistas. Así que para el diseño instruccional vamos a utilizar, por ejemplo, el juego de Emergency, en donde, aplicado al gaming, vamos a trabajar cómo aprender por medio de juegos. Y bueno, todas las metodologías de aprendizaje las vamos a trabajar en diseño instruccional. Mi gente, no sé si haya consulta, duda, pregunta, aclaración. Levante la mano y hable. Andrés me dice que todo bien. Entonces, hasta acá llegamos con la grabación y, por supuesto, a cada uno de ustedes les agradezco inmensamente